Bienvenidos una vez más a su programa Más cerca de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie Las 7 cosas que Dios aborrece. Y estamos hablando acerca de la número 4. El programa pasado alcanzamos a ver un poquito acerca de la número 4, el cual es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Es decir, un corazón que trama planes perversos. Ahora, cuando la Biblia nos habla acerca de ese corazón que maquina pensamientos inicuos, es decir, planes perversos, está hablando acerca de una mente que no está conectada al Espíritu Santo. Es una mente que realmente está completamente ajena a los estándares de la palabra de Dios, y el hecho de que sea una mente insana de tratar de planear cómo destruir, cómo dañar, cómo hacerle daño a su prójimo, es una mente que realmente necesita la restauración y la renovación del Espíritu Santo en su vida. Recuerde que la palabra de Dios dice que nosotros, aquellos que amamos a Dios y que buscamos al Señor, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo medita en la palabra de Dios. La persona que tiene la mente de Cristo medita cómo hacerle bien al prójimo. Medita en la palabra que dice, bendice al que te maldice. Nunca medita pensando, voy a maldecir al que me maldice. Voy a perseguir al que me persigue. Voy a vengarme del que me hizo daño. No. Ese es el pensamiento del hombre inicuo, que tiene una mente y un pensamiento de maldad. Pero aquel ser humano que conoce a Dios y que el temor de Jehová es el fundamento y el pilar de su vida, la palabra dice que él medita de día y de noche en las Escrituras. Es una mente que está abierta al perdón. Es una mente que está abierta a la voluntad de Dios, a los principios que generan la voluntad de Dios en su vida. Entonces vemos cómo la palabra dice que Dios no puede resistir a esa persona, como dice Salmos 36:4, y lo quiero leer en la Biblia. Dios habla hoy, dice, acostado en su cama, planea hacer lo malo. Y vea, hay personas que cuando se les quita el sueño, no meditan en Dios, no meditan en su palabra, no meditan en cómo pueden hacerle bien y transformar la sociedad. Dice la palabra que acostados en su cama meditan, planean hacer lo malo. Son personas que se deleitan en traer a su mente los planes más perversos, más retorcidos y más destructivos que puedan existir. Se satisfacen en tener una mente privilegiada en la maldad. Por eso dice ese versículo, y cuando están tan aferrados a su mal camino que no quieren renunciar a la maldad. Y vea, esto es algo que debemos llevar a la presencia de Dios, porque si hay algo a lo cual tú te resistes cambiar, que te resistes renunciar, y tú sabes que es maldad lo que hay en tu corazón, que es malo, que es incorrecto, que es indecoroso, que es algo que Dios no permite a través de su palabra, es porque tu mente y tu corazón se han endurecido a tal punto que ya no te importa lo que Dios pueda pensar, lo que Dios pueda hacer y las consecuencias de tus actos más adelante. Y vea, no es lo mismo cuando nosotros nos metemos directamente con los seres humanos que cuando una persona se mete directamente a pelear contra la voluntad de Dios, el cual quiere cambiar y transformar. Por eso Romanos 12 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Significa que nuestra mente tiene que ser renovada. Esas personas que meditan acostados en su cama, cuando el sueño se les va, cuando tienen insomnio y no pueden dormir, y ellos no hacen otra cosa que pensar lo malo, dice la palabra, debes renovar
tu mente. Debes permitirle al Espíritu Santo que te dé la gracia para que tu mente pueda ser renovada, para que tus pensamientos sean pensamientos de paz, de bien y no de mal, no de calamidad, no de destrucción, no de hacer daño, porque Dios aborrece, detesta y no tolera a aquel que en medio de la noche lo que hace es meditar en la maldad antes que meditar en Él y en su palabra. Ahora, Miqueas 2:1 dice, es un lamento, dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder para hacerlo. Y cuando Dios está hablando de esta palabra, dice, ay, es decir, Dios mismo dice, se lamenta y dice, ten cuidado con lo que estás haciendo, porque si eres de aquellos que, porque tienes el poder y meditas el mal para hacerlo, consecuencias realmente desastrosas pueden venir sobre tu vida. Puedes ver la ira de Dios reflejada en tus acciones cuando buscas y tratas de hacerle el mal. Personas que se levantan muy temprano en la madrugada a planear el mal que le harán a su prójimo. Personas que no duermen durante la noche. Personas que duran el día ejecutando sus planes malvados que concretaron durante toda la noche y no meditan en la bondad, en el amor, en la palabra de Dios. Ahora, Salmos 1, versículo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahora dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, porque en todo lo que hace prospera. Entonces vemos cómo esta es la antítesis de lo que habíamos dicho en el versículo de Miqueas, cuando habla de aquellos que durante el día y la noche meditan en la maldad, en la perversidad, en cómo causarán y darán el golpe de maldad a su prójimo. Aquí Salmo 1 habla acerca de la bienaventuranza del hombre que no medita en lo malo, que no se sienta con otros tal vez más malos que él a planear el daño que le harán a su prójimo. Dice, bienaventurado el hombre que no se sentó en esas sillas para escarnecer, para buscar la forma como destruir la vida de otro, sino que de día y de noche meditan en mi palabra. Dice, serán como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, cuyas hojas no caen, sino que da ese fruto a su tiempo. Un fruto que realmente produce alegría, paz y gozo. Aquellos que lo comen lo disfrutarán. Y Dios anhela realmente que nosotros empecemos a cambiar, completamente lo que meditamos durante la noche. Me pregunto, ¿qué meditas tú cuando el sueño se va de tus ojos? ¿Cuál es tu meditación? ¿En qué piensas? ¿En qué meditas? ¿Cuáles son tus pensamientos? Recuerda y nunca olvides esa palabra: Dios pesa los corazones. Y Dios conoce las motivaciones y las intenciones de nuestros pensamientos. Y yo te invito a que reemplaces esos pensamientos de mal. De pronto en la noche empiezas a pensar cómo te vas a vengar de esa persona que te hizo daño, que te causó dolor, que te traicionó, que hizo cualquier cosa en contra tuya, y empiezas a meditar. ¿Sabes? Yo te invito a que medites en la palabra de Dios, a que medites en: Señor, soltaré ese dolor de mi corazón. Medita
en cómo perdonar, medita en cómo sanar tu corazón, medita en cómo vas a cambiar tus pensamientos, renovar tus pensamientos. Medita cómo Dios va a ayudarte a ti a ser renovado y a ser transformados, a tener la mente de Cristo, una mente que no piensa en cómo hacerle daño a su prójimo, sino en una mente que piensa en cómo bendecir a su prójimo. Ahora, Salmos 104:34 dice que todos mis pensamientos agraden al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que tus pensamientos le agraden a Él, que cada vez que pienses y medites en algo sea para la gloria de Dios, sea para meditar en las obras que Dios hace, en lo que Dios te quiere entregar, en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios anhela que tú puedas meditar en su presencia. Ahora, también dice la Escritura y nos habla, vamos a pasar ahora, ¿verdad? Nuevamente leamos Proverbios 6, 16, 19. Yo creo que vamos a salir con él en nuestra mente y grabado en nuestro corazón. 7 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, ya lo vimos; la lengua mentirosa; las manos derramadoras de sangre inocente; el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y ahora vamos a ver los pies presurosos para correr al mal. Y los pies presurosos para correr al mal es la gente ansiosa de hacer lo malo. No es otra cosa diferente que aquellos que maquinan la maldad en medio de la noche salen apresuradamente en la mañana a ejecutar todo lo que planearon durante la noche. Ahora, miremos que Dios separa estas dos acciones. Dios separa la acción de el corazón que maquina pensamientos inicuos, lo separa, hace una coma y dice los pies presurosos para correr al mal. Ahora, ¿por qué Dios lo separa? Porque entre esos pensamientos que tú maquinas de maldad, de cómo vas a hacer daño, de cómo te vas a vengar, de cómo lo vas a hacer sufrir, de cómo lo vas a hacer llorar lágrimas de sangre y todas las locuras que se pueden venir a tu mente y a tu corazón, ¿sabes? Aún cuando llega la mañana, tú tienes la posibilidad de meditar en no hacer lo que has pensado hacer, sino en retractarte de tus pensamientos y pedirle a Dios con todo tu corazón que te perdone y te ayude a que no te deje ejecutar el plan de venganza, el plan de maldad, el plan de iniquidad que meditaste durante la noche. Por eso esas dos acciones están separadas, porque una cosa es lo que pensamos, pero otra cosa es cuando lo ejecutamos. Y Dios quiere de que puedas reflexionar. Tú que de pronto hoy estás pensando en hacer algo que te va a causar daño más adelante, detén tu pie, no corras a hacer lo malo, no corras ni te apresures a ejecutar todo eso que meditaste la noche anterior. No apresures tus pies a hacer lo que meditaste, que sabes que va en contra de la voluntad de la palabra, de los preceptos y del corazón de Dios. Entonces Dios nos da la oportunidad de escoger. Por eso Él nos dio el libre albedrío, para que podamos escoger y para que podamos reflexionar sobre lo que pensamos y meditamos y podamos decidir no hacerlo. Hoy Dios te está diciendo, tienes la opción de no hacer nada de lo que planeaste contra tu prójimo. Tienes la opción de no hacer nada de lo que meditaste, de cómo destruir, de cómo robar, de cómo dañar, de cómo asesinar, de cómo vengarte, de cómo hacer esa acción mala y perversa que nació en tu corazón a causa de cualquier situación, de cualquier fricción que se haya puesto entre tú y tu prójimo. Pero el Señor te dice, tienes la opción de no correr al amanecer con tus pies presurosos a ejecutar la maldad que meditaste en tu corazón. Entonces,
número 6 también habla acerca del testigo falso que habla mentiras. Ahora, el testigo falso que habla mentiras es el que exhala mentiras y incluso habla que de la gente que miente en un juicio. Y Éxodo 23:1 dice: no admitirás falso rumor, no concertarás con el impío para ser testigo falso. Ahora, ¿qué está diciendo Dios aquí? Que no podemos dar un informe falso, que no te unas con los impíos para ser un testigo malicioso que promueve el mal y la violencia contra tu prójimo. Ahora, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en la vida de Jesús, nos damos cuenta algo muy importante. Ahora, vamos a ver primero Salmo 27:12, dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y aquí está hablando David y dice: Señor, no me entregues en manos de aquellos que han buscado testigos falsos contra mí para tratar de destruir mi vida. Ahora, eso fue lo que le pasó a Jesús. Cuando nos damos cuenta en Mateo 26:59 al 61, dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Significa que ellos no veían una acción mala en Jesús que ameritara la muerte. Necesitaban conseguir 2 o 3 o 4 personas que atestiguaran la falsedad con la cual condenarían a Jesús a la pena de muerte. Y así vemos cuántas personas se prestan para atestiguar, para decir mentiras en contra de otro, para dañarlo, para destruirlo. Y vemos también cómo esos falsos testigos se presentaban y lograron llegar al consenso de tomar ese falso testimonio y con eso condenar a muerte a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, si en esas ramas verdes y maravillosas ocurrió eso, ¿qué no pasará en nosotros y qué no tratarán de hacer para tratar de destruir también nuestra vida? Por lo tanto, debemos guardarnos en la presencia de Dios y decirle: Señor, guárdame con tu sangre de todo falso testigo, de toda persona que se quiera levantar contra mí diciendo mentiras, diciendo falsedad, promoviendo, Señor, mentiras contra mi vida. Ahora vemos que Primera de Reyes, capítulo 21, nos habla acerca también de otra persona que consiguió falsos testigos. Y dice: y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Ahora, aquí vemos cómo planearon la muerte de un hombre porque simplemente no les convenía que permaneciera con vida, porque querían apropiarse de una de sus propiedades. Y vemos entonces cómo aquí adquieren a 2 hombres perversos que hablan un mal testimonio, que hablan o dicen un mal informe acerca de este hombre llamado Nabot, y lo acusan de algo que él no ha cometido, de algo que él no ha hecho. Y de eso está llena la tierra hoy en día, de personas que atestiguan ver lo que no han visto, y que atestiguan oír lo que no han oído, y que atestiguan hechos que son falsedades y mentiras. Y eso es aborrecible ante los ojos de Dios. No te prestes para los juegos de esas personas que te buscan para que hables mal de tu prójimo, para hacerle daño, para causarle algún tipo de sufrimiento, de dolor y de tragedia. Dios espera que guardemos nuestro corazón de estas cosas. También, y por último, es el que siembra discordia, es decir, rumores,
entre hermanos, es decir, las personas que provocan pleitos familiares. Ahora, veamos unos textos rápidamente para terminar con esta serie acerca de las 7 cosas que aborrece el Señor. Proverbios 17:1 dice: mejor es un bocado seco de comida servida, de paz y tranquilidad, que una casa llena de banquetes con discordia, es decir, con discusiones y contiendas. Ahora, vemos que hay hogares que son hogares de discordia, de discusiones y de contienda. Pasan peleando, pasan diciéndose cosas, malas palabras, inventándose cosas unos contra los otros. La Biblia habla acerca de que no debemos causar rumores, falsos rumores contra nuestros hermanos. Está hablando de nuestro círculo familiar primario, que son nuestros hermanos, tíos, primos, sobrinos, nietos, padres. Está hablando de ese círculo familiar. Y la Biblia dice que no podemos ser de esas personas que andan suscitando y creando contienda entre la familia. Hay familiares que van e indisponen a otro familiar, y van e indisponen a otro hermano, a un tío con un sobrino, a la mamá con el hijo, y van sembrando cizaña, y van llevando cuentos, y van diciendo que vieron lo que no han visto y que oyeron lo que no han oído, y levantan falso testimonio para esparcir rumores de falsedad sobre el hogar. Y sabe, por eso dice la palabra, es mejor tener un bocado de comida seco, es decir, sin nada que tragarlo, pero que haya paz y que haya tranquilidad, que no sea un hogar contencioso, aunque hayan banquetes, aunque haya una mesa servida con toda clase de comida, pero que no generan paz, no tienen paz y viven en discordias, en discusiones. Proverbios 21:9 dice: es mejor vivir en un rincón, ¿verdad?, de la azotea, es decir, en el techo plano expuesto a la intemperie, que en una casa compartida con una mujer que causa contiendas, con una mujer rencillosa, dice la Escritura. Ahora, la Biblia habla acerca de la mujer rencillosa, pero hay hombres que también se ponen en el papel de causar contiendas. Son hombres y mujeres problemáticos, personas que no caben con otras personas y buscan la forma como alejarlos, como sacarlos, y empiezan a esparcir rumores, empiezan a decir falsedades, a decir mentira. Fulano me dijo esto de ti, mira que fulano hizo esto a tus espaldas, mira que hizo aquello, mira que me dijo esto acerca de ti, y esa persona significa que con lo que me dijo no te aprecia ni un poquito, ¿sabe? Esparce falsos rumores para crear contiendas, peleas y divisiones, y debemos tener cuidado porque esos espíritus están enraizándose en los hogares en la actualidad. Y en la actualidad vemos casas que son unas batallas campales, porque hay personas que están llegando a los oídos de otros con falsos rumores y con mentiras para tratar de destruir relaciones, para romper relaciones, para ellos de pronto convertirse en el centro de atención y que el resto de la familia sea relegada y excluida. Entonces vemos cómo ese espíritu de rencilla, ese espíritu de contención, Dios no quiere que esté en nuestra vida. Recuerden cuando hablamos en una serie acerca de este tipo de cosas como lo es el chisme y la murmuración, y decíamos que debemos cerrar la puerta, literalmente cerrar la puerta a aquellas personas que llevan murmuración, que llevan chisme, que llevan falsos rumores a nuestro hogar, porque eso deja la lepra del pecado, deja la lepra de la maldad en nuestros hogares y daña y detiene el progreso y la bendición de Dios. Veamos 2 textos más para terminar. Proverbios 26:20: por falta de leña se apaga el fuego. Es decir, donde no hay quien escuche, quien atienda o quien acepte al chismoso y al que trae rumores, ¿verdad?,
donde no hay chismoso se calma la contienda. Entonces vemos que así como cuando le sacamos la leña al fogón, el fuego va cesando, se va apagando, así dice, cuando tú le sacas el cuerpo, cuando ya tú no aceptas, cuando ya tú no escuchas, cuando ya tú no recibes al que te trae el rumor y al que te trae el chisme, dice, se calma la contienda, se apaga el fuego, se apaga ese espíritu de contención, se apaga ese espíritu de contienda, se apaga ese espíritu de pelea que hay en medio de tu casa. Cuando tú simplemente le dices no a ese tipo de cosas, le dices no a ese tipo de personas, aunque sea tu propia familia, allí empieza a cesar la contienda en medio de tu hogar. Ahora, Proverbios 17:14 dice, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Es decir, es como una pequeña ruptura que se hace en una gran presa. Primero gotea y luego brota a chorros, ¿verdad? Entonces dice, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Ahora dice, deja pues la riña la riña antes de que empiece. Ahora dice, abandona esa discusión. Abandona esa contienda. No permitas que los ánimos estallen y exploten. Tú mantente al margen de toda contienda en tu familia. Solo póstrate en humillación delante de Dios y ora en la presencia de Dios para que ninguna contienda siga subsistiendo en medio de tu casa. Póstrate delante de Dios por misericordia, pidiéndole a Dios que apague toda contienda, que apague todo resentimiento en medio de tu familia. Recuerda que esta es una de las cosas que Dios aborrece, el hecho de que nosotros permitamos que se siembre discordia, que se siembren rumores en nuestro hogar. Dios no espera esto para nuestra casa. Dios no desea esto para nuestra familia. Que lo que exista, en vez de existir unidad, en vez de existir paz, en vez de existir tranquilidad, lo que exista sea una gran contienda que se ha levantado en toda la familia, hermanos que no se hablan con hermanos, tíos que no se hablan con sobrinos, padres que pelean entre ellos y entre sus propios hijos, y hogares donde dejan de hablarse por semanas, por meses. Aún hay familiares que tienen años que no se ven, que no se hacen una llamada, que ni siquiera se hablan porque tuvieron una discusión, porque alguien sembró en ellos la discordia y hasta el día de hoy no han podido reconciliarse. Y sabe, Dios detesta cuando este tipo de cosas pasan en nuestras familias, y Dios espera que tú apartes realmente la contienda, que tú apartes la rencilla, que tú apartes al que esparce los rumores, porque de esa manera es la única forma en que tú puedes evitar que todo este tipo de cosas realmente destruyan la paz, la tranquilidad y la unidad de tu familia. Recuerda que Satanás vino a dividir, mas Dios vino a unir, a traer paz, a traer unidad, a traer gozo, a traer fortaleza en la vida de aquellos que esperan y confían en Él. Padre, te doy gracias en esta hora. Te pido, Señor, que bendigas en el nombre de Jesús a cada persona, Señor, que está allí atenta a tu palabra. Señor, mira cuántos hogares hoy están viviendo en contienda, en peleas, en divisiones, cosa que tú aborreces según las Escrituras, Señor, cosa que tú aborreces según tu palabra. Oro, Señor, para que te lleves todo eso que produce daño, todo eso que produce contienda, ira, divisiones en
tu familia. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, reprendo todo plan del enemigo, reprendo todo plan de Satanás y declaro, Señor, que todo corazón que medita lo malo, que todo pie presuroso a hacer el mal, el temor de Jehová viene sobre ellos, el temor de Dios viene sobre ellos. Aquellos que se prestan para decir falsos testimonios y mentir en contra de otros, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, el temor de Dios sea sobre ellos. Que tú en esta hora, Padre, desciendas y el poder del Espíritu Santo les ayude en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y la bendición de Dios sea sobre tu pueblo, sobre tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida. Hemos concluido en el día de hoy esta serie titulada Las 7 cosas que aborrece el Señor. Recuerda que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para redarguir, tiene poder para exhortar, tiene poder para edificar, para levantar y para restaurar. Si tan solo abres tu corazón para que la palabra de Dios sea ese espejo que te ayude a ver lo que está mal en tu vida, Dios te ayudará con el poder del Espíritu Santo a ser una nueva persona cada día, a que tu mente sea restaurada, a que tengas el dominio propio para no hablar ni chismear ni hacer falsos rumores en tu familia. Dios te va a ayudar. Simplemente humíllate delante de Él y espera que su palabra haga un efecto en tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa.